El Codex Astartes describe la organización, las operaciones tácticas y un sinfín de aspectos más de la doctrina de los marines espaciales. Los temas de que se ocupa son tan diversos como la instrucción religiosa y los suministros estratégicos, todo ello descrito con sumo detalle en sus miles de holopáginas. Fue escrito por Roboute Guilliman, primarca de los Ultramarines, entre el final de la herejía de Horus y el inicio de la Gran Purga. Antecedentes: la herejía de Horus. De los 20 primarcas originales, Horus fue el más grande, así como el más querido por el emperador, que lo nombró señor de la guerra. Se le asignó todo el frente noreste de la Gran Cruzada y solo Lionel Johnson y Lehman Ross se acercaron a su recuento de victorias. ¿Cómo podía sospechar el emperador que Horus serviría a un maestro oscuro? Los dioses del caos, maléficas entidades procedentes de la disformidad, habían corrompido a Horus y a sus ejércitos y los habían apartado de la luz del emperador. Su plan era retorcido y maquiavélico, permitirían que el emperador poseyera la galaxia, pero solo durante el tiempo que dura un suspiro, le alentarían a extender más y más su imperio, alejando cada vez más sus fuerzas de Terra hasta que estuviesen dispersas en reducidos grupos a lo largo de la galaxia. Ese sería el momento en que los dioses oscuros atacarían para aplastar al emperador de un solo golpe. Cuando estalló la rebelión, Horus dirigió a más de la mitad de las legiones de marines espaciales en lo que fue la guerra civil más sanguinaria que ha vivido la galaxia en todos los tiempos y asedió el palacio del emperador. Se necesitarían demasiadas páginas para describir la batalla de Terra, baste decir que la guerra terminó cuando el emperador se teleportó al interior de la nave de guerra de Horus y eliminó al señor de la guerra en combate singular. El duelo de titanes dejó al emperador gravemente malherido, tanto que, desde ese momento, dejó de vivir en el sentido tradicional. Rougel Dorn, primarca de los puños imperiales, descubrió el cuerpo agonizante del emperador y lo llevó de vuelta a Terra, donde fue enterrado en vida en el interior del mecanismo preservador conocido como el Trono Dorado. Desde ese día, hace 10.000 años, hasta hoy, el emperador inmortal ha gobernado, inmóvil, desde su trono en Terra. Aunque la herejía de Horus había terminado por fin, la galaxia estaba en grave peligro una vez más. Los ejércitos del imperio habían sido destruidos o dispersados y, lo peor de todo, el emperador ya no podía caminar entre sus guerreros. El liderazgo y la guía que había dado a la humanidad durante años de repente habían desaparecido. Para liderar a la humanidad, los 12 individuos más poderosos del imperio formaron un consejo, cuyo papel sería regir el imperio en representación del divino emperador. Se los conoció como los Altos Señores de Terra. El Codex Astartes y la Segunda Fundación. Los recién creados Altos Señores de Terra establecieron la organización del imperio que conocemos hoy en día. Los primeros Altos Señores establecieron la estructura sobre la que funcionaría el Adeptus Terra y describieron las labores y responsabilidades feudales de los gobernadores planetarios. Uno de sus logros más importantes fue la reorganización de las fuerzas armadas del imperio. Después de que Horus fuera derrotado, se decidió reorganizar la estructura de las fuerzas del imperio para que nunca pudiera tener lugar una catástrofe de tales dimensiones. Esta tarea fue llevada a cabo de forma prácticamente singular por el primarca de la Legión de los Ultramarines, Roboute Guilliman, que codificó rápida y eficientemente la estructura de la Guardia Imperial, la Armada y los Marines Espaciales. De todas sus obras, la más influyente es la que llamó Codex Astartes, un gran tomo prescriptivo donde se explicaba cómo debía de ser la organización y las tácticas de los nuevos capítulos de Marines Espaciales. Lo primero que pretendía Guilliman era reorganizar los ejércitos ya existentes y enviarlos cuanto antes a las fronteras, donde la anarquía y las invasiones alienígenas amenazaban muchos planetas. La herejía de Horus había revelado debilidades en la semilla genética de varias legiones de marines espaciales que se habían exagerado debido a la cosecha acelerada de cigotos que fue necesaria para mantener las enormes legiones de marines espaciales a pleno rendimiento. Los poderes del caos explotaron esa corrupción física y mental para volver las tropas de Horus contra el emperador. El objetivo primordial del nuevo Codex Astartes consistía en reconocer y purgar estas debilidades. El Codex decretó que los marines espaciales serían creados a lo largo de periodos controlados de tiempo. Los bancos genéticos utilizados para cultivar los implantes se vigilarían cuidadosamente y los órganos cultivados se someterían a las más rigurosas pruebas de pureza. Los jóvenes iniciados se someterían a duras pruebas de compatibilidad fisiológica y psicológica y solo serían aceptados los aspirantes que obtuvieran los mejores resultados. En Terra, el Adeptus Terra creó repositorios genéticos para producir y almacenar las semillas genéticas de los marines espaciales. Estos bancos se utilizaban para proveer a todos los marines espaciales con semillas genéticas nuevas y para prevenir la posible contaminación por cruces. El material genético de las antiguas legiones fue aislado.
Esta es la causa de que los nuevos capítulos de Marines Espaciales reciban, desde aquel momento, exclusivamente semillas genéticas procedentes de su propia reserva genética. La semilla genética de las legiones traidoras se encerró en una cámara aislada del tiempo, aunque por aquel entonces, había quien creía que aquellas peligrosas reservas genéticas deberían haber sido destruidas. Al tomar el control directo sobre las reservas genéticas, el Adeptus Terra obtuvo el control definitivo sobre los marines espaciales. Ahora tenían en sus manos el poder para destruir o crear ejércitos de marines espaciales a voluntad. La segunda fundación de marines espaciales fue decretada 7 años después de la muerte de Horus. Las legiones existentes se dividieron y refundaron como formaciones más pequeñas y flexibles. Así como las antiguas legiones tenían un tamaño ilimitado, las nuevas formaciones se fijaban en torno al millar de combatientes. Esto se correspondía con la antigua unidad denominada capítulo, por lo que, posteriormente, este fue el nombre utilizado para designar a la formación autónoma estándar de marines espaciales. Nunca más volvería un solo hombre a tener el poder sobre una fuerza tan poderosa como una legión de marines espaciales. Las legiones de marines espaciales existentes se dividieron en capítulos. Uno de los capítulos conservó el nombre y los colores de la legión original, mientras que el resto de capítulos escogieron nuevos nombres y colores. La mayoría de legiones no se dividieron en más de 5 capítulos, los lobos espaciales se dividieron en tan solo 2, pero los Ultramarines se dividieron muchas veces. El número exacto de capítulos creados a partir de los Ultramarines es incierto. La cifra más antigua al respecto está registrada en la copia más antigua conocida del Codex Astartes, conocida como Apócrifo de Scarus, donde se dice que fueron un total de 23, pero no se mencionan sus nombres. A consecuencia de la segunda fundación, la semilla genética de los Ultramarines se convirtió en la opción más favorecida para las fundaciones posteriores. Los nuevos capítulos creados a partir de los Ultramarines son denominados a menudo los primogénitos o primeros nacidos. Todos los capítulos primogénitos veneran a Roboute de Guilliman como padre fundador y patrón. La historia del Imperio a partir de la herejía no es una historia lineal. Ha habido periodos de rebelión y anarquía, periodos en los que el equilibrio de poder cambió repentinamente y en los que la historia, literalmente, se reescribió. Muchas fundaciones posteriores de marines espaciales pertenecen a estos tiempos, por lo que resulta prácticamente imposible saber cuándo se crearon algunos capítulos y ni siquiera cuántos capítulos se han llegado a crear. Se cree que, en la actualidad, hay cerca de 1 millar, dispersos por toda la galaxia. De entre todos estos, más de la mitad descienden de los Ultramarines, ya sea por vía directa o como sucesores de uno de los capítulos primogénitos de la segunda fundación. El Codex Astartes define a fondo los papeles tácticos, las especificaciones técnicas del equipo y las insignias identificativas de los uniformes de los marines espaciales. Estas guías básicas han evolucionado a lo largo de los siglos, de manera que el Codex Astartes del 41º milenio es un tratado altamente desarrollado que combina la sabiduría de cientos de pensadores militares a lo largo de la historia. Algunos de sus contenidos parecen triviales y rigurosos en demasía, asuntos excesivamente simples para una gran mente como la del primarca. Otros describen batallas reales e incluyen comentarios acerca de las tácticas empleadas en estas y de las decisiones que tomaron los comandantes aquel día. En sí, el Codex Astartes es reverenciado como texto religioso y son muchos los capítulos que siguen sus recomendaciones como si se tratara de las santas palabras del propio emperador. Los métodos utilizados por los marines espaciales para luchar contra los enemigos de la humanidad están descritos en el Codex Astartes. De todos los capítulos de que consta el Adeptus Astartes, son la propia progenie de Guilliman, los Ultramarines, quienes siguen el libro de forma más estricta.